Meditación, amor que aleja del abismo. Pero el hecho es que en nuestras familias algunos han sido excluidos, rechazados, olvidados, dados, tal vez abortados. Esta conciencia arcaica ahora busca restablecer el orden, tomando a su servicio a un inocente, a un miembro posterior, a un hijo, un nieto, o a otro mucho más posterior aún, para que él o ella representen a ese excluido. Esta conciencia arcaica obliga al posterior a la benevolencia. Es una benevolencia inconsciente a la que él o ella son arrastrados debido a la influencia de la conciencia arcaica. Tienen que comportarse instintivamente como este excluido. Están vinculados a él. Este es un amor que, como es inconsciente, se halla junto al abismo, ciegamente entregado a otro poder. En el fondo, este amor es el amor de la conciencia inconsciente, arcaica, común. Ya no es un amor por sí mismo, pero contemplado el conjunto, el todo, sí es amor. El que es abarcado por él se halla en un movimiento de amor, aunque sea inconsciente. La pregunta ahora es: ¿cómo es posible que este amor se transforme en un amor consciente? Que se transforme en un amor espiritual, que logre mucho más que este amor ciego, que se transforme en un amor que ya no se encuentre junto al abismo? Vamos a explorar en nosotros mismos. ¿Somos nosotros también cogidos de una u otra manera por un amor junto al abismo? Un amor tal se muestra, por ejemplo, con frecuencia en una enfermedad o en una actitud que fracasa o en sentimientos que ya no podemos manejar, a veces en rabia, en desesperación, en duelo y en desilusión. Esperamos entonces poder rescatar este amor que es ciego, llevándolo al ámbito espiritual, para que el amor pueda permanecer y el abismo vaya desvaneciéndose. Esta conciencia inconsciente obedece a otro orden más. Según este orden, todo miembro familiar que estuvo antes tiene prioridad frente a aquellos que han llegado después. De allí que esta conciencia inconsciente exige que nadie que llegue posteriormente asuma algo por un anterior. Justamente aquí se muestra que a menudo un posterior ama para ayudar a un anterior. También esto es amor, un amor ciego. Siempre tiene las mismas consecuencias. Fracasa. Muchas veces acaba en una enfermedad o en una psicosis o hasta en la muerte. Este amor es ante todo ciego, ciego por no conocer sus límites. Vamos a explorar en nosotros. ¿Dónde hemos estado aprisionados en un amor ciego? Así. O ¿dónde seguimos estando cautivos? Por ejemplo, al preocuparnos por alguien que es anterior a nosotros y que por ese hecho es más grande que lo que nosotros podamos ser. ¿Cómo nos toma ese amor ciego junto al abismo también en nuestro trabajo? Por ejemplo, si queremos ayudar aún siendo nosotros los pequeños y los otros los grandes, y cuando cedemos a la tentación de la prepotencia.
¿Cómo nos escapamos de esta ceguera? ¿Cómo recobramos la vista? Si a los otros les dejamos su grandeza y reconocemos y asentimos a nuestra impotencia. Ahora vamos a cerrar los ojos y nos vamos a imaginar a los miembros de nuestra familia a través de varias generaciones. Nos imaginamos a todos los que pertenecen a ella. Algunos ni siquiera los conocemos. Nunca hemos siquiera escuchado de ellos. Sin embargo, ellos pertenecen a nosotros y nosotros a ellos. Nos imaginamos que se encuentran frente a nosotros, también aquellos a los que no conocemos. Posiblemente solo los percibamos como sombras, borrosos, pero a pesar de ello están presentes. Se toman de la mano y forman un círculo. Nosotros nos integramos a este círculo junto con aquellos que nos son cercanos, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja y nuestros hijos. Todos se miran hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante. Se miran con amor. También nosotros los miramos y permitimos que ellos nos miren. Algunos, cuyos rostros no pudimos reconocer, de pronto se nos hacen presentes. Sentimos el efecto de su presencia. Mientras los contemplamos, y ellos a nosotros, les decimos a cada uno de ellos: yo te veo, yo te respeto, yo te amo. Por favor, mírame también a mí con amor. Como todos están tomados de las manos, sienten la energía, el movimiento y el amor de todos al mismo tiempo. Nos damos permiso para sentir en lo más íntimo lo que este amor nos regala. Sentimos como este amor nos amplía y nos sana. Sentimos como de pronto podemos soltar. Sentimos como las preocupaciones van cediendo y como de pronto solamente estamos presentes ahí, junto con ellos. Muchos en este círculo ya hace tiempo están muertos, pero aún están ahí presentes. Tal vez han estado esperando algo, que se les dé la oportunidad de que puedan mirarnos y nosotros a ellos. Ahora cierran los ojos. Pueden soltar todo. Entonces van descendiendo al reino de los muertos y permanecen allí en paz. Los dejamos ir sin deseos, sin preocupaciones. Los dejamos ir sin pretensiones y sin querer recuperar algo, ni para ellos ni para nosotros. Sentimos cómo nos liberamos, porque ellos se han liberado de nosotros. Los que quedan son los vivos. Se mantienen por un tiempo tomados de la mano y se miran recíprocamente con amor. Luego sueltan las manos. Cada quien transita ahora su camino, unido y a la vez centrado en sí mismo y libre en el amor.